Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, a mis compañeros de mesa, a felicitar, ejemplo de la lucha militante comunista y cómo ser pueblo, ser conflicto y estar ahí donde el zapato aprieta y donde no tenemos más remedio como comunistas que tratar de ser parte del conflicto, alentar el conflicto para ser hegemónicos. Así que para mí es un placer estar con todos vosotros, también con Rafa Mayoral, y bueno, la fiesta del partido. Yo voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, la tarea que tenemos comunista es la que hace felicitar los que me han acompañado en el uso de la palabra, y ahora Rafa, que es como militantes comunistas agitamos el conflicto de la vivienda. Somos conflicto de la vivienda, que es un conflicto, como han explicado perfectamente mis compañeros, un conflicto de género evidente, de mujeres, en una sociedad patriarcal donde las mujeres pues jugamos el papel que jugamos, y un conflicto de clase evidente. No desahucian a nadie que vive en la calle de Salamanca, desahucian a la gente que vive en los barrios populares, en los barrios obreros. Y la siguiente pregunta que yo haría es: ¿cuántos de los que estamos aquí formamos parte del conflicto de la vivienda? Organizadamente. Porque, camaradas, el discurso lo podemos tener claro, meridiano, transparente. Lo que el capitalismo ha hecho con el derecho humano a la vivienda, lo que han hecho de nuestras ciudades con el asalto al territorio, lo que ha supuesto la burbuja inmobiliaria. Esto yo creo que, hartos de leer, si me permitís, lo sabemos. Y de ser dialéctico, y de ser comunista, y de ser marxista. La pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí formamos parte de ese conflicto diario? Porque o hacemos conflicto y somos parte del conflicto sin juzgar a la gente, o haremos discursos de puta madre y leyes de puta madre cuando estamos en el gobierno, pero no vamos a cambiar la realidad. Y yo creo que la fiesta del partido y este encuentro debe de servir para ver cómo vamos a cambiar la realidad de manera organizada y siendo gente. Porque lo explicaban antes los compañeros, la vivienda, desde que entramos en la guerra civil, en la dictadura y luego en la transición, es el único bien público que no ha formado parte de un servicio público. La sanidad, la educación, a duras penas, o las pensiones han formado parte de un bien público, pero la vivienda nos la daba el mercado en función de la capacidad que teníamos de hacer una hipoteca, de ahorrar o de que nos avalaran. El conflicto y el movimiento que surge en los últimos 5 años sobre la vivienda, lo que destapa la cortina es, a mi juicio, es que la vivienda debe de formar parte del bien común y ser un servicio público y estar al margen del mercado. Pero lamentablemente en este momento de estafa financiera, esa lucha de clases que llevamos formando parte de ella los comunistas con luces y sombras durante muchos siglos, pues la vamos perdiendo. Y la vivienda ha aparecido como un elemento que tiene que formar parte del servicio público, del bien público, pero estamos muy lejos de ganar esa batalla. Por lo tanto, como militantes del partido, o como simpatizantes del partido, como amigos del partido, deberíamos en nuestra agrupación, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma, formar parte de ese conflicto para que la lucha de clases, al menos en torno a la vivienda, la vayamos ganando. Y por tanto que el partido sea parte del movimiento social que desde hace algún tiempo, con muchas dificultades, con muchos elementos que podemos compartir a medias, con ese debate eterno de si cuando un comunista forma parte de un movimiento social tiene que dejar en la puerta a su partido o no. Todo eso se da en los movimientos sociales, pero lo que es indudable es que tenemos que ser parte del conflicto, parte del movimiento, parte de ver cómo podemos con la gente resolver un conflicto cotidiano muy complicado, porque si no, pues nuevamente estaremos al margen de las soluciones que se planteen. Como sabéis, en Andalucía, hace algo más de un año, conseguimos romperle la espina dorsal al bipartidismo. Izquierda Unida tuvo un aumento espectacular de votos, que luego hemos visto pues, en las elecciones de Galicia con los compañeros gallegos,
y tuvimos la tesitura de si formábamos parte de un gobierno o no, si formábamos parte, bueno, pues desde el gobierno de ese conflicto social, cómo podíamos en un momento trascendental formar parte del conflicto. Decidimos formar parte del conflicto desde el gobierno, teniendo claro, como ya hemos repetido infinidad de veces, que ser gobierno no es lo mismo que tener el poder, pero pues, es una herramienta más que los comunistas podíamos utilizar. Fuimos gobierno andaluz para cambiar las cosas y un elemento fundamental era cómo alentábamos desde el gobierno el conflicto y la lucha al tiempo, pues lógicamente que poníamos en práctica medidas que no vienen a solucionar, pero sí vienen a abrir una brecha a, bueno, pues a este discurso hegemónico neoliberal que estamos viviendo en esta estafa hipotecaria, estafa económica, estafa social. La primera medida que tomamos fue que nadie del parque público de vivienda va a ser desahuciado. Esto contrasta claramente con las políticas del PP, pero claro, que si hay un comunista que gobierna en un gobierno no se distante de las políticas del PP, que sería para matarlo, ¿no? La primera medida que tomamos fue nadie del parque público de vivienda, 80.000 viviendas en Andalucía, 350.000 familias pierden su vivienda por no poder hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca. Esto genera otras contradicciones en las que no voy a entrar, pero esa fue la primera medida. Y luego lo que planteamos fue la ley, el decreto ley de la función social de la vivienda, que me imagino conoceréis todos, o casi todos los que estáis aquí, que parte del elemento fundamental de que no es posible que haya vivienda vacía mientras hay gente que necesita una vivienda, porque la vivienda es un derecho humano. En Andalucía, fruto del boom inmobiliario, tenemos 700.000 viviendas deshabitadas, vacías, y exploramos la vía de la expropiación temporal del uso para aquellas entidades financieras que desahuciasen a familias de sus viviendas. Conocéis que el gobierno nos recurrió a la ley, al Constitucional, paralizó parte del decreto ley. Ahora, la semana que viene, el miércoles, volvemos a aprobar la ley, en este caso el Parlamento, no el Gobierno, en forma de decreto ley, porque sabéis que Andalucía tiene un estatuto de segunda generación y el Gobierno puede aprobar decretos leyes, cosa que no ocurre en la mayoría de los gobiernos autonómicos. Aprobaremos la ley el miércoles, que el que viene volverá a ser ley y seguramente el Gobierno volverá a recurrir la ley. Pero tan importante o menos importante que la ley es que los y las comunistas de manera organizada seamos parte del conflicto de la vivienda, generemos poder popular y seamos capaces, cuando estamos en el gobierno ayudando y cuando no estamos en el gobierno construyendo hegemonía y poder popular, parte de ese conflicto que aliente una alternativa creíble más allá del discurso en la práctica cotidiana. Bueno, pues a esta barbarie que supone el sistema capitalista, el neoliberalismo y la fase actual en la que nos encontramos, que es de una absoluta estafa para la mayoría social, para el pueblo trabajador. Yo termino, le doy la palabra a Felicita, que modera la mesa, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y lógicamente al partido por organizar esta mesa en torno a un conflicto muy importante del que tenemos que ser parte y arte, que es el conflicto de la vivienda y todo lo que tiene que ver, como decíamos, con la clase y con el género. Gracias.